Bueno, buen día o buenas tardes, ¿no? Han cambiado el horario antes, pero mejor pudimos dormir un poco más hoy, ¿no? Sí, teníamos un poquito más tarde el horario a cuando veníamos antes con mi esposa aquí. Queremos decirle que estamos muy contentos de estar en este lugar, estamos felices de visitar esto que para nosotros es nuestra casa, realmente. Así que queremos agradecerle de parte de Agos, mi esposa, ahí Juancito, que es una bendición para nosotros. Queremos agradecerle por abrirnos las puertas de este lugar y gracias también por tratarnos con tanto amor, recibir a nuestro hijo también con tanto amor. Y estamos realmente felices de poder acompañarlos en esta mañana. Después de algunos años que hemos estado en Argentina, 3 años desde que hemos vuelto y hemos tenido ministerio ahí. Y bueno, volvimos y sentimos como que el tiempo no ha pasado. Así que estamos felices de poder compartir con ustedes. Pero sabe, hermano, que cuando vengo al valle, yo le digo el valle, no le digo el valle, ¿verdad? Cuando vengo al valle tengo un problema, que es que hablo en inglés y no me entienden mucho, pero hablo en español y tampoco me entienden. Entonces es como un poco difícil. Así que espero que podamos tener una buena mañana en este tiempo. Estoy haciendo mi ejercicio para recuperar mi buen español que yo había tenido cuando vine aquí, ¿no? Después volví a Argentina y ya se desordenó nuevamente. Así que espero que tengamos un buen tiempo en la mañana de hoy con la palabra de Dios. Y para mí también es especial saber que es la ordenación de José Luis, de Johan hoy. Ellos son personas que quiero con todo mi corazón, así que para mí es un privilegio también tener este tiempo con la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, ¿sí? Capítulo 11. Hemos visto en nuestra pantalla aquí atrás, Hechos 1:8, cuando el Señor envía a sus discípulos que el Evangelio pueda ir hasta lo último de la tierra. Esto que es parte realmente de nuestra identidad como iglesia. Y vamos a leer algo que nos va a animar a poder abrazar con todo nuestro corazón una realidad, que es que la iglesia desde sus inicios, desde que ha comenzado, la iglesia ha estado en movimiento, se ha estado moviendo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la lectura de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Acompáñeme ahí, abra su Biblia, vamos a estar leyendo nuestro pasaje. Pero antes me gustaría contar una pequeña historia. Van a ver una pequeña imagen ahí de nuestro tiempo en Málaga. Estuvimos hace poco con nuestro ministerio, que de hecho le invitamos para que puedan venir mañana a las 6:30 de la tarde. Puedan venir a este lugar, vamos a estar en el Parlor, nos vamos a encontrar, vamos a conversar y contar sobre todo lo que Dios está haciendo en Argentina y cómo cada uno de los que está aquí es parte de eso. Ustedes son parte de eso. Todo lo que está pasando en Argentina, tiene mucho que ver. Y el fruto que el Señor está dando es suyo también. Así que lo esperamos para que pueda venir mañana y ver todo lo que Dios está haciendo. Pero en enero estuvimos en Málaga entrenando un grupo de jóvenes, 24 personas en total, y después enviando diferentes equipos a lugares en África, en Medio Oriente, en Asia. Ahí tenemos algunas fotos. No sé si lo alcanzan a ver, es un poco pequeño, pero está el pastor David, ¿no? Ahí arriba. Vino a controlar que nos portáramos bien, ¿no? Tenía un poco de miedo de cómo el equipo se iba a comportar, pero estuvo excelente, pudimos disfrutar de él, tuvimos su compañía de ustedes a través de él. Ha sido un tiempo en donde el Señor ha impactado mucho, es parte del trabajo que estamos haciendo para poder enfocarnos en los lugares donde hay más necesidad del Evangelio. Vamos a contar mucho de esto mañana, pero saben que tuve un viaje muy particular hacia España, ¿no? Hacia Málaga. Me pasó algo que fue la primera vez que me pasó y espero que sea la última. Sabe, hermano, que vine en un vuelo largo desde Argentina, ¿no? Pasando por varios lugares, varias horas. De golpe llego a Málaga al aeropuerto y estaba ahí esperando mi vuelo. Tenía varias horas, ¿no? Así que lo primero que hago, como todos recomiendan, es ir a la puerta, ¿no? A la puerta donde sale el avión. Así que voy a la puerta, me siento ahí. Tenía bastante tiempo, así que me senté.
hay un tipo de silla ahí que como que se reclina un poco en el aeropuerto, ¿no? Así que, obviamente, ¿no? Me recosté un poco ahí para sentirme cómodo. El clima estaba bastante bien, ¿no? En esa época era invierno en España, entonces, como aquí. Entonces, mucho frío, pero dentro del aeropuerto estaba cálido, ¿no? Estaba tranquilo también. Así que, hermano, adivine lo que me pasó. Me dormí. Me dormí en la puerta de embarcar. Y llamaron ahí. Obviamente, como todo argentino, después cuando me fui a reclamar, dije, no llamaron. Pero me dijeron que sí, no, claramente, habían llamado. Y perdí ese vuelo. Saben que después tuve que, gracias a Dios, se pudo reprogramar, pudimos encontrar otro plan, nos pudieron devolver buena parte del dinero de ese otro pasaje, que era algo cortito, porque era de Madrid a Málaga ese vuelo. Muy interesante porque después terminó yendo en tren hacia Málaga. Y saben que un día después de eso, no sé si han escuchado que hubo un accidente de tren entre Madrid y Málaga. Fue exactamente el tren que yo me había tomado el día anterior. Y eso me impactó mucho. Y yo, obviamente pasa el tiempo, en ese momento ya empezamos a trabajar, tuvimos unos días muy intensos, pero empecé a tener una gran reflexión sobre esto, que es, ¿qué problema muchas veces es estar muy cómodo, ¿no? A veces puede ser un pequeño problema. La comodidad no es nada grave, aunque es algo grave si tal vez nos hace que nosotros podamos perder lo que necesitamos tomar. Y en este mundo, saben que el Espíritu Santo es como un gran avión, un gran vuelo que va por este mundo y quiere hacer una obra, Cristo, a través de él, para que más personas vengan a la fe en Jesús. ¿Y qué problema puede ser para mí? Me he visto en mi vida algunas veces cómodo, sin querer. Me estaba perdiendo subirme al plan de Dios para este mundo. Mis hermanos, espero que nadie se pierda el vuelo de esta mañana, así que vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 19 al 23, porque estamos estudiando aquí en Calvary, están viendo Hechos, estamos queriendo recordar, queremos ver nuestro pasado como iglesia, cómo la iglesia ha comenzado, nuestros hermanos en la fe hace cientos de años atrás, para poder entender hacia dónde vamos, para poder entender cuál es nuestro futuro, para poder entender cuál es nuestra verdadera identidad de esta hermosa comunidad y esta hermosa familia que es Calvary en McAllen. Así que esto es parte realmente de lo que vemos domingo tras domingo, es parte de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y queremos aprender cómo las raíces de nuestra fe, las raíces del pueblo de Dios en este Nuevo Testamento, las raíces de la iglesia, es una iglesia que está en movimiento, es una iglesia que se mueve y nosotros lo que queremos decir en esta mañana es, yo quiero ir ahí, yo quiero subirme a ese mover que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Así que, ¿está preparado? ¿Sí? Vamos a comenzar en esta mañana, vamos a leer Hechos 11, 19 al 26. Y dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía, al lugar donde estaba pasando todo esto. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se llenó de gozo y exhortó, es decir, animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, quien es Pablo, ¿verdad? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez. Vemos la iglesia avanzando, vemos la iglesia en movimiento y queremos aprender de esto. ¿Saben lo que vamos a ver esta mañana? Voy a intentar ser lo más corto posible. No veo un reloj, lo cual para mí es un poco peligroso, me gusta bastante hablar. Así que espero cumplir bien el horario, porque lo que vamos a ver en esta mañana es que una iglesia en movimiento entiende un principio. Una iglesia en movimiento entiende un principio. Es bien fácil. Una iglesia en movimiento entiende un principio. Ahora, una iglesia en movimiento también usa dos recursos. Diga conmigo, dos recursos. Dos recursos. Una iglesia en movimiento entiende un principio, usa dos recursos para ver tres resultados. Diga tres resultados conmigo. Tres resultados. La iglesia en movimiento entiende un principio para usar dos recursos y usa dos recursos para ver tres resultados. Entonces vamos a terminar, como soy un poquitito obsesivo, vamos a hacer 4 aplicaciones, ¿no? Vamos a terminar con 4 aplicaciones en esta mañana. Así que vamos a aprender que la iglesia en movimiento entiende un principio, usa dos recursos para ver tres resultados. Y vamos a ver 4 formas de poder aplicar lo que vamos a leer en este pasaje el día de hoy. Así que, ¿qué le parece si comenzamos con el principio que la iglesia en movimiento debe entender? Vamos a ver que la iglesia en movimiento entiende entonces un principio. Todos somos llamados a ser discípulos de Jesús, que hacen discípulos. Saben que en este tiempo, cuando llegamos a este pasaje en Hechos capítulo 11, es necesario entender algo, es qué lugar ocupa esta historia en todo este libro de Hechos, en toda esta gran historia que Lucas está encargando de contar. Y saben que en Hechos 1, versículo 1, hay un versículo muy clave para entender el resto del libro. Dice Lucas que está escribiendo, ¿no?, a Teófilo, que era el que recibía esta historia, y le dice: Teófilo, al principio, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio, yo te conté lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. ¿Qué estaba diciendo Lucas? Mirá, cuando escribí el Evangelio, yo te mostré lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Pero ahora que yo estoy escribiendo este libro, es para mostrarte, estoy escribiendo este tratado, estoy escribiendo la historia de la iglesia, es para mostrarte lo que Jesús continúa haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo, por medio de su iglesia. Porque nosotros lo que vamos a ver es una continuidad de la misión de Jesús en este mundo, pero ahora lo hace a través de nosotros. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahora leemos unos versículos más adelante y vemos que en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús da esta encomienda a los discípulos y dice: me van a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga sobre ustedes la presencia del Espíritu Santo, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, porque el Espíritu Santo es lo que garantiza esta tarea dada por Dios. Ahora Lucas en este versículo lo que está queriendo decir es: hay algo en lo que yo voy a poner el foco en cuanto a la historia de la iglesia, en cuanto a la historia, hermanos, de usted y de mí, como cuerpo de Jesús. Es en base al crecimiento y expansión de la iglesia. Es en base a cómo la iglesia se movió desde ser un pequeño grupo de personas ahí en Jerusalén a ser un movimiento que alcanzó todo este mundo. Es muy interesante que Lucas decide contar la historia de la iglesia en base al crecimiento de la iglesia. No lo hace en base a otros aspectos, que podría haber elegido muchos. Lo hace en base al aspecto de cómo la iglesia crece y llega hasta lo último de esta tierra. Porque esto, hermanos, el mover de la iglesia hacia el último de la tierra, es parte de nuestra identidad. Es parte de quiénes somos nosotros como cuerpo de Jesús. Es parte de quiénes somos nosotros como familia. Esto nosotros tenemos que abrazarlo con nuestro corazón, porque es parte de quiénes somos como familia aquí en Calvary McAllen. Ahora, entre el capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Hechos se muestra cómo hay un crecimiento de la iglesia, ¿no?, ahí en Jerusalén, en un lugar bien localizado. Ahora, a partir del capítulo 13 se muestra cómo este movimiento empezó a crecer y crecer hasta llegar hasta lo último de la tierra, a través de los viajes misioneros de Pablo y muchas cosas que leemos a partir del libro de los Hechos. Pero algo está pasando entre los capítulos 7 y 12 de Hechos.
Estamos viviendo un tiempo particular porque lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios es que hubo un tiempo en la historia de la iglesia que fue una bisagra, fue un antes y un después. Fue un momento en el cual la iglesia pasó de ser algo local, de un grupo de personas en un lugar, a ser algo que estaba impactando en todo el mundo. Hubo un punto que hizo en donde que la iglesia se ponga en movimiento. Hubo un punto en la historia en donde la iglesia se empezó a mover hacia los menos alcanzados, donde el Señor los quería llevar. Y ese punto es los capítulos que abarcan en donde se encuentra la historia que estamos leyendo el día de hoy. Y hubo específicamente algunas escenas importantes. Por ejemplo, la muerte de Esteban. A partir de la muerte de Esteban, dice que los cristianos se empezaron a esparcir por todos lados. Y llegaron a Antioquía y algo empezó a surgir especial en Antioquía, que es lo que estábamos hablando. Empezamos de golpe a encontrarnos con una iglesia que empezó a surgir y empezó a cambiar la historia. A tal punto que cuando termina la historia, dice Lucas, fue acá en esta ciudad que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Lucas quiere hacer énfasis en cómo esta iglesia cambió la historia. Y qué lindo es poder pensar que como iglesia en este lugar el Señor nos llama a cambiar la historia. Cambiar la historia del Valle de Río Grande y cambiar la historia de los pueblos con necesidad de Jesús hasta lo último de la tierra. Y quiero insistir con esto, así como lo están haciendo, hermanos. Y esto simplemente lo digo para animar a esta iglesia hermosa que tanto está apoyando y siendo parte de la obra del Señor hasta lo último de la tierra. En el versículo 19 empieza esta historia de los comienzos de la iglesia en Antioquía. Empieza con una expresión que dice, ahora bien. ¿No? Dice, ahora bien, hay un cambio. Lucas quiere como presentar algo nuevo que estaba pasando en ese momento. Y es algo nuevo realmente. Lo que leímos ahora en el libro de los Hechos se lee por primera vez. Porque dice que hubo personas de las cuales no conocemos sus nombres. De las cuales no sabemos absolutamente nada de ellas. Personas que no se han interesado mucho en hacerse conocida y que su nombre se sepa. Personas comunes, hermanos, como los que estamos en este lugar. Con sus profesiones, personas con diferentes trasfondos, personas con diferentes habilidades, con sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Personas que no conocemos sus nombres, comunes, estaban llevando el evangelio de Jesús. Esto es algo nuevo en Hechos. Porque Hechos, desde que inicia, se basa cómo fueron los apóstoles los que fueron guiando el avance del evangelio. Ahora en el capítulo 11 del libro de Hechos vemos algo que nunca lo hemos visto. Eran las personas comunes y corrientes, estaban llevando el evangelio, estaban siendo parte del mover del Señor hasta lo último de la tierra. Pero lo segundo que vemos es algo también muy interesante. Porque como leímos, dice que ellos empezaron a compartir, pero de golpe apareció un grupo que era de Chipre y de Cirene. Cirene está ahí en el norte de África. Chipre es una islita enfrente donde estaba pasando todo esto. Y dice que esta gente empieza a hablar, pero dice que ya no les habla solo a los judíos, sino que le empieza a hablar a gente que no tenía nada que ver con los judíos. Algo similar había pasado en el capítulo 8 de Hechos, pero fue diferente porque los apóstoles estaban cerca de esto. Felipe estaba llevando adelante todo esto, que era alguien muy relacionado a los apóstoles. Acá es diferente. Acá son personas que no conocemos absolutamente nada de ellas, no se vuelven a nombrar, que estaban llevando el evangelio a todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo en Hechos? Algo nuevo. Algo que marca nuestra historia para siempre. Personas comunes, todos llevando el evangelio a todos. Ese es el principio que el Señor nos invita a abrazar en esta mañana. El principio de que es de todos la tarea que el Señor puso en nuestras manos, no es de algunos. Es de todos la tarea que el Señor nos ha dado. Ese es el principio que tenemos que abrazar con toda nuestra convicción. Esta iglesia que cambió la historia, el curso de la historia para nosotros, abrazó un principio. Todos somos discípulos de Jesús, que tenemos que ser discípulos de Jesús. Dice que cuando, no sé si lo recuerda, pero cuando Bernabé llegó ahí en el versículo 23, dice que Bernabé viene a ver todo eso, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Viene Bernabé enviado desde Jerusalén, claro, porque era la primera vez que estaba pasando algo así y los de Jerusalén no estaban involucrados, los apóstoles no estaban involucrados. Entonces viene Bernabé a ver lo que había pasado. Y dice que Bernabé se llenó de gozo porque vio la gracia de Dios. ¿Qué vio Bernabé en ese momento que lo llenó de gozo? Algo nuevo.
Todos estaban llevando el evangelio a todos. Todos estaban abrazando este principio que es del Señor. Hermano, el Señor le invita a que abrace este principio para su vida. Hermano, este principio es nuestro. Es un tesoro que Jesús nos ha regalado. Jesús sabía en cuánta necesidad anda nuestra vida, de un propósito y una dirección clara. Entonces sus últimas palabras tuvieron que ver con darnos una tarea específica, un principio que da un propósito a nuestra vida y que todos tenemos que abrazarlo en esta mañana. Ser discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús. La gran comisión de hacer discípulos no es un llamado a algunos pocos privilegiados. Es algo que el Señor nos da a todos los creyentes. Hermano, ¿sabe que la verdad que creo que la gran mayoría de los que está aquí, si no todos, tal vez no esté llamado a morir como misionero, ¿no? Pero todos estamos llamados a dar la vida por la misión de Dios, por lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y el Señor lo quiere usar a usted. El día en el que este mundo pueda ser alcanzado para Jesús es el día, no en el que otros misioneros sigan saliendo, es el día en el que todos abracemos con total convicción el principio de que el llamado de Jesús es para todos nosotros. La tarea de hacer discípulos es para todos los que estamos en este lugar. Hermano, ¿tiene hijos? Hágalo discípulo de Jesús. Joven, ¿tenés padres que no te acompañan en esta mañana? Hacélos discípulos de Jesús. ¿Tenés hermanos? ¿Tenés vecinos? ¿Sos líder de un grupo de conexión? Hacélos discípulos de Jesús. Un grupo de crecimiento, disculpe. Hacelo discípulo de Jesús. ¿Sos líder de un ministerio? ¿Estás trabajando en multimedia, en comunicaciones? ¿Sos ujier? ¿Eres ujier? Hagamos discípulos de Jesús. ¿Estás trabajando? ¿Estás en el campo laboral? El 99% de los creyentes está en el ámbito laboral. Y a veces en la iglesia nosotros le hemos dicho, no es tan necesario eso, necesitamos más misioneros. No. Hermano, usted es clave. Esté ahí. Sea discípulo de Jesús. Haga discípulos. Entonces llega el momento que usted me va a decir, Luca, pero ¿cómo lo hago? Bueno, porque todo empieza con abrazar un principio, pero no tenemos que olvidar que el Señor nos ha dado dos recursos, ¿o no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que hay dos recursos que vemos que esta iglesia usaba, que vienen de parte de Dios, son de Dios. Porque no solo la iglesia que está en movimiento entiende un principio, sino que usa dos recursos. Ese recurso es el Espíritu Santo y la fe. Esos son los dos recursos que vemos en esta historia. Y vamos a ver que esto no solo es un principio para el avance del Evangelio, es un principio para nuestra vida cristiana. Hoy estuvimos en el grupo de crecimiento viendo una lista de hábitos espirituales y el último decía, involúcrese en hacer discípulos, porque hacer discípulos es un hábito espiritual. Y estos dos recursos se aplican a cualquier hábito espiritual que queramos desarrollar en nuestra vida cristiana. Son imposibles sin dos regalos de Dios, el Espíritu Santo y la fe para nosotros. Así que vamos a ver el primero porque dice la palabra, lo hemos leído, que cuando Bernabé llegó y vio todo lo que estaba pasando, dice la palabra que él lo que hizo fue empezar a animar a los hermanos y empezó a crecer cada vez más y más, porque dice la palabra que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y la iglesia creció y creció cada vez más. Porque Bernabé fue un hombre que nos enseñó que hay dos recursos que nos dio el Señor para cumplir este principio de que la gran comisión es para todos y todos necesitamos abrazarlo. Y el primero es el Espíritu Santo. ¿Saben que el Espíritu Santo, hermano, es la garantía de muchas cosas para nosotros? De que vamos a recibir una herencia en el cielo, de que somos hijos de Dios, pero es una garantía de que la comisión que nos dio Jesús se puede cumplir. Porque en 1:8 Él dice, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y ahí me van a poder ser testigos míos, hasta el último de esta tierra. Porque es la persona, es la presencia y es el poder del Espíritu Santo lo que hace posible que usted, hermano, abrace ese principio.
Como cualquier aspecto de la vida cristiana, de la piedad, de seguir a Jesús, no es con su fuerza. Va a ser con el poder del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, cuando hablamos de alguien lleno del Espíritu Santo, como dice este texto que Bernabé era lleno del Espíritu Santo, hablamos básicamente de tres cosas. Primero hablamos de un aspecto de carácter. Estar lleno del Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo controla todo de nosotros. Entonces imitamos a Jesús, vivimos una vida como la que Jesús quiere imitar, como la que Jesús quiere que imitemos. Imitamos su vida. Por eso dice ahí que Bernabé era bueno. ¿Sabe que la bondad es un fruto del Espíritu Santo? Bernabé era alguien que estaba controlado por el Espíritu Santo. Hermano, ¿usted es líder de un grupo de crecimiento? Busque seguir fielmente a Jesús. Busque tener hábitos espirituales que alimenten su vida para que pueda estar guiado por el Espíritu Santo. Hermano, usted es padre, está criando sus hijos. Busque a Jesús día a día. Sea lleno del poder del Espíritu Santo. Viva bajo la guía del Espíritu Santo. Hermano, usted está en su trabajo, quiere compartir la fe. Entienda la necesidad de ir a trabajar lleno del Espíritu Santo. No es una tarea menos santa el trabajo. Requiere igual compromiso con el Espíritu Santo que venir un domingo o tener ministerio aquí en la iglesia. El primer recurso es el Espíritu Santo. Que en el libro de los Hechos, no solo, y en la palabra, ¿verdad? No tiene que ver con una cuestión de carácter, de alguien que día a día busca a Jesús, entonces el Espíritu está controlando todos los aspectos de su ser, sino que también tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. La predicación eficaz de la palabra de Dios. Cada vez que en el libro de los Hechos alguien era lleno del Espíritu Santo, predicaba fielmente la palabra de Dios. Y acá aprendemos un principio muy grande y muy importante. Veo varios anotando. Creo que podemos anotar esto. No hay ninguna transformación posible. Lo voy a decir al revés. Toda transformación que el Señor quiera hacer en tu vida, toda manera en la que Él quiera usarte discipulando a una persona, llevando el Evangelio, toda forma en la que Él quiera trabajar incluso en su corazón, en su vida, todo va a ser producto de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hermanos, eso es una verdad. ¿Quiere discipular sus hijos, hermano? Todo va a ser posible solamente por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hermano, ¿quiere discipular sus padres, su familia, sus vecinos? ¿Quiere tener un grupo de conexión exitoso? ¿Quiere tener un ministerio que crezca? ¿Quiere ser luz en su comunidad y en su trabajo? Solamente va a ser posible a través de una obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, cuando hablamos de algo lleno del Espíritu Santo, en Hechos, es alguien lleno del Espíritu Santo, es alguien que entiende que tiene dones dados por Dios y los usa. ¿Saben que la última vez que me he conectado a una reunión de Calvary fue hace poco, no hace mucho? Era el tema de los dones. No sé hace cuánto fue. Tal vez el pastor David está pensando fue hace como 2 años, ¿no? Pero creo que no era hace demasiado. Y me encantó haber escuchado, fui muy edificado escuchando al pastor David sobre eso. Pero qué importante es entender, como dice Romanos capítulo 12 y 13, esta manifestación especial del Espíritu Santo en nuestra vida. Estos dones, estas habilidades sobrenaturales que Él puso en tu mano. Dice que Bernabé significa hijo de consolación. Dice que Bernabé llegó y exhortó a las personas a que sigan fielmente a Jesús. Saben que exhortar, que significa animar, es un don. Es un don del Espíritu Santo. Bernabé no estaba haciendo algo que lo estaba haciendo en su fuerza, en lo que él podía hacer, en sus habilidades, en lo que aprendió en el seminario. Bernabé lo estaba haciendo usando un don que el Señor le había dado. Porque lo tercero que aprendemos es la importancia de necesitar, entender qué don Dios me regaló. Porque Dios lo quiere usar. ¿Sabe, hermano, que hay un pasaje hermoso en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, que dice, no le puede decir una parte del cuerpo a la otra, no le puede decir, no te necesito.
La iglesia es un cuerpo y una persona a la otra no le puede decir, no te necesito. Hermano, sabe que si usted no descubre su don y no lo pone en práctica, el perjudicado primero es usted porque Dios quiere manifestarse completamente en su vida, pero también es su hermano. Así que mira al que tiene al lado, mira al que tiene al lado ahí, mírelo. Y dígale, te necesito, decía así, te necesito, te necesito. Nos necesitamos. No nos podemos decir uno al otro. No nos podemos decir, no te necesito. Necesitamos ejercer estos dones que el Señor nos dio a nosotros. Eso nos va a hacer realmente crecer. Ahora, el recurso no solamente es el Espíritu Santo. Dice que Bernabé también estaba lleno de fe. Porque este es el segundo recurso. El Espíritu Santo es el que viene de parte de Dios. Es Dios quien quiere obrar con su poder a través nuestro. Y la forma en la que nosotros nos volvemos recipientes de eso es la fe. La idea de la fe en la Biblia justamente es recibir de Dios. Eso es la fe. Es abrir nuestras manos sin ningún mérito, ¿no? No tenemos mérito de nada. Simplemente abrimos las manos para recibir lo que viene de Dios. Por eso la fe es el segundo recurso que el Señor nos da. Dice la palabra que Bernabé era alguien lleno de fe. Lleno significa controlado. Bernabé era alguien que usaba esto con una convicción, hacía esto con una convicción completa de parte del Señor. ¿Sabe que la Biblia solamente a 2 personas lo llama lleno del Espíritu Santo y de fe? Y las 2 las encontramos en este pasaje. Una es Bernabé y el otro es Esteban. Personas que han tenido pocas apariciones, pero claves. Y eso nos enseña algo del discipulado. El discipulado son pocas cositas pequeñas, pero sembradas con convicción, que el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Son claves y son eternas. Una conversación, una palabra de ánimo, un discipulado semanal. Una palabra, una enseñanza que damos en nuestro grupo de conexión. Un abrazo, una acción de servicio. Qué interesante que personas que han marcado completamente la historia de la iglesia han tenido poquitas apariciones, pero las sembraron con convicción. Porque de eso se trata nuestra tarea de ser discípulos que hacen discípulos, poner toda nuestra fe de que es de Dios el poder y es Dios quien lo hace. Ahora, no solamente entendemos un principio, y ese principio lo aplicamos en nuestra vida usando 2 recursos, sino que al hacerlo, la iglesia en movimiento ve 3 resultados. Ve 3 resultados. Y vamos a leerlo. Así que vuelva, a mí se me corrieron algunas hojas. Vuelva a Hechos capítulo 11. Dice el 23. ¿Qué resultados ve una iglesia que entiende el principio? De que todos somos llamados a ser discípulos. Y usa los 2 recursos dados por Dios. Ve 3 resultados. Fíjense lo que dice versículo 23 del capítulo 11. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Si la iglesia entiende el principio de Jesús y usa los recursos de Jesús, ve 3 resultados. En primer lugar, discípulos que permanecen fieles a Jesús. Dice que cuando vino Bernabé, él los exhortó y animó a que permaneciesen fieles a Jesús. Y ese es uno de los fines por los cuales nos encontramos en este lugar, hermano. La Biblia dice que nos encontremos para poder edificarnos unos a otros. Queremos ver discípulos fieles en este lugar, que sigan fielmente a Jesús. Todos vamos a tener que abrazar un principio y usar los recursos de Jesús. Y ese principio es la tarea de ser discípulos de Jesús, que hagan discípulos. En segundo lugar, vamos a ver un crecimiento real. La Biblia dice que cada vez más personas se agregaban a la iglesia, porque si hay discípulos que hacen discípulos, vemos un crecimiento real. Porque hay personas que discipulan personas,
Y hay personas que están llevando a Jesús a los lugares a donde el Señor te ha enviado ya. Y si abrazás el principio de Jesús, si usás los recursos de Jesús, hermano, este lugar, ¿cómo lo ha hecho? Porque lo estoy viendo con mis ojos. Este lugar va a seguir experimentando crecimiento real para el Señor. Ahora el tercer resultado, que es el más hermoso y una de las enseñanzas más profundas de este texto. Ver con nuestros ojos el poder y la gracia de Dios a través de vidas que son transformadas por el Espíritu Santo y la palabra. Domingo tras domingo, yo quiero la reacción de Bernabé para mí, cuando voy a mi iglesia ahí en Santa Fe, que tenemos ahora una plantación que hemos iniciado hace unos años, cuando tenemos los diferentes proyectos a lo largo de Argentina, de plantación de iglesia en lugares donde no hay iglesia. Hace poco volví a hubo un bautismo, ya van como 15 bautismos en total, y fui la última vez y me pasó exactamente lo mismo. Qué lindo ver la gracia de Dios en personas, en vidas que están siendo transformadas. Porque si abrazamos el principio de que todos somos llamados a ser discípulos y si usamos los recursos dados por Jesús, del Espíritu Santo y la fe para esta tarea, la única manera en la que puede ser posible, vamos a experimentar la hermosa realidad, la hermosa experiencia de ver personas transformadas por la gracia y el poder de Jesús. ¿Sabe lo que me encanta de esta historia? Que después de la muerte de Esteban, personas se dispersaron y salieron de Jerusalén. Así empieza esta historia. Dice que quien consentía con la muerte de Esteban, quien promovía la muerte de aquellos que seguían a Jesús, era un tal Saulo. Pero vemos que al final de esta historia, Bernabé es a quien va a buscar. ¿No? No sé si me ha seguido. Pero dice que en un momento la iglesia empezó a crecer. Aquella iglesia que se había formado porque personas habían escapado de Saulo y empezaron a trabajar y predicar el evangelio. Ahora Bernabé, habiendo pasado varios años, se creen que pasaron unos 10 años, ahora Bernabé está llegando y está diciendo, lo voy a ir a buscar a Saulo. Bernabé estaba buscando y estaba trayendo a esa persona que al principio los perseguía y por la cual los cristianos se habían dispersado y habían comenzado esta misma iglesia. ¿Me siguió? Esta historia nos quiere mostrar la gracia de Dios, transformando la vida de las personas. Hermano, ¿cree que Dios tiene poder para transformar la vida de las personas? Mire, el día que eso no pase, hermano, yo cierro mi Biblia, cerramos este lugar y no nos encontramos. Pero domingo tras domingo nosotros nos encontramos en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque creemos y tenemos la convicción de que Dios tiene poder para transformar cualquier vida. ¿Eso es así o no es así? Ese es el resultado. Ese es el resultado. Ese es el resultado que el Señor quiere ver con discípulos reales que hacen discípulos, con una iglesia que abraza el principio de que todos somos llamados a ser discípulos y usa los recursos dados por el Señor. Ese es el resultado que el Señor quiere ver. Así que me gustaría terminar este tiempo. Me gustaría invitarla a que se ponga de pie. Quiero terminar, como he dicho. Hemos visto que la iglesia que está en movimiento entiende un principio, usa 2 recursos, ve 3 resultados. Y a través de esto te quiero invitar a tomar 4 decisiones, 4 aplicaciones de lo que esta historia nos enseña. Quiero que agaches tu cabeza y ores a Dios. Y le preguntes a Dios, Dios, ¿cómo puedo hacer para aplicar esta palabra a mi vida? Cerrar tus ojos y decirle a Dios, Dios, yo quiero abrazar esto con mi corazón. ¿Cómo puedo ser parte de tu misión para mí en este mundo? Yo te quiero hacer 4 invitaciones que veo en este pasaje. 4 invitaciones que esta historia me hace a mí. Primero, abrazá este principio de Dios con todo tu corazón. Este principio es para tu vida. Abrazalo con todo tu corazón. Dios no busca especiales que hagan discípulos, porque todos somos especiales para Él. Él nos llama a abrazar este principio con todo nuestro corazón. Segundo, animate a compartir de Jesús.
en el lugar donde Él te puso. Habla de Él, de este Señor coronado y que reina, del cual cantamos. Muchos jóvenes van a empezar la universidad. Que sea un lugar que se llene de Jesús por medio de tu presencia. Tercero, descubrí tus dones, descubrí qué es lo que te dio el Señor. Ponerlos en práctica, ponerlos al servicio de esta tarea de hacer discípulos, buscando estar lleno del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, imitemos a esos hermanos comunes que leemos en Hechos. No sabemos sus nombres, pero tengamos una vida arriesgada. Tengamos una vida audaz. Demos pasos que nos lleven a cumplir el propósito del Señor para nosotros, de ser discípulos, que hagan discípulos. Vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos. Vamos a decirle al Señor, Señor, queremos abrazar este principio con todo nuestro corazón. Señor, qué triste sería que en este viaje que estás emprendiendo hacia todas las naciones por medio de tu Espíritu Santo, de alcanzar a todos, estemos dormidos. Señor, lo que queremos hacer esta mañana es abrir nuestro corazón y decir sí a la misión que tenés para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a aprender de Él. Señor, ayúdanos a buscarte día a día para que sea la vida de Jesús quien se exprese en la nuestra. Señor, danos valentía como estas personas que no conocemos sus nombres, pero fueron personas como cualquiera de nosotros que llevaron tu palabra a todo lugar y toda persona. Señor, que podamos experimentar como iglesia, ser fieles a ti, ser fieles a Cristo, que podamos experimentar como iglesia un crecimiento real y que podamos experimentar como iglesia la gracia y el poder transformador de tu poder en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos. Te decimos que acá estamos para cumplir la voluntad que nos has dado y has puesto en nuestras manos de ser discípulos que hagan discípulos hacia el último de esta tierra. Señor, personalmente te doy las gracias por esta iglesia, esta amada familia. Señor, que la bendigas y la guíes a seguir impactando hasta lo último de la tierra a través de sus vidas. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús.